Ese 13 de octubre de 1917, Avelino de Almeida vio a miles de personas cubriendo la totalidad de la llanura de Cova da Iria. Hombres y mujeres, casi todos iban descalzos. Pero también automóviles de lujo que pasaban veloces tocando sus bocinas. Carretas de bueyes, camiones de bomberos, calesas, carrozas y bicicletas. Todos tratando de llegar al lugar donde ocurriría el milagro anunciado. Y ese 13 de octubre de 1917 cambiaría para siempre las vidas de Cova da Iria, de Francisco, de Jacinta y de Lucía. Fue el día del milagro del sol, y el periodista de describió lo que vio como si fuera un espectador cautivado por una película. La lluvia caía implacablemente, pero nadie perdió el ánimo. Grupos de peregrinos se arrodillaron sobre la hierba, y Lucía les pidió, no, les ordenó, que cerraran sus paraguas. La orden fue transmitida y de inmediato obedecida, sin la menor vacilación. La multitud era vasta, muy vasta, y estaba en éxtasis. Parecían capaces de sentir, de tocar lo sobrenatural. La niña afirmó que la Virgen habló una vez más y el cielo, aún sombrío, comenzó de repente a brillar sobre las nubes. La lluvia se detuvo y se sintió que el sol bañaba el entorno que la mañana invernal ensombrecido. La manifestación milagrosa, el signo visible anunciado estaba a punto de suceder, decía la gente. Y luego se desarrolló un espectáculo único e increíble para aquellos que no lo presenciaron. El sol se asemejaba a una placa de plata mate y podías mirarlo sin entrecerrar los ojos. No quemaba ni cegaba. Incluso se podía describir el evento como un eclipse. Pero de repente estalló un gran rugido de la multitud y los más cercanos al centro de los sucesos oyeron los gritos. ¡Es un milagro! ¡Un milagro! ¡Es maravilloso! ¡Maravilloso! Pasé la tarde de ese día con mis primos, como si fuéramos una especie de animales exóticos que las multitudes venían a ver. Al caer la noche, estaba harta de tantas preguntas y demandas. Todos querían saber lo que la Virgen dio como respuesta a la pregunta de Lucía. ¿Qué quieres de mí? La respuesta fue breve. Quiero decirte que aquí debe erguir una capilla en mi honor. Soy la Señora del Rosario y debes rezar el rosario diariamente. La guerra ha llegado a su fin y los soldados pronto regresarán a sus hogares. 2 días después, Oséculo salió con una portada que haría historia. Cómo el sol bailó al mediodía en Fátima, superando la fotografía de Lucía, Jacinta y Francisco, que los definiría para siempre. ...17 de junio de 1921... Hogar Vilar, Oporto. Cambiarás tu nombre y ahora te llamarás María das Dores. Cuando te pregunten de dónde vienes, solo dirás que estás cerca de Lisboa y nada más. Esas fueron las órdenes que le dio en Leiria el obispo don José Alves Correia da Silva. El viaje iniciado por Lucía el 16 de junio tiene un destino, Hogar Vilar en Oporto. No hablarás de Fátima o de tu familia. De hecho, no hablarás de nada. La niña a la que obedecieron miles el 13 de octubre de 1917 tiene 14 años. La apartaron de su familia, de su pueblo. Le quitaron su verdadero nombre. Y para sumar tantas pérdidas a lo largo de los años, una más, Francisco murió el 4 de abril de 1918, víctima de una terrible epidemia de neumonía. Su padre murió el 31 de julio de 1919. Y el 20 de febrero de 1920 fue el turno de Jacinta para morir. El 13 de octubre de 1930, don José Alves Correia da Silva proclama las visiones de los niños de Cova da Iria dignas de fe. Y oficialmente permite el culto a la Virgen del Rosario de Fátima. Declaración oficial del señor obispo de Leiria. De los 3 niños de Cova da Iria, 2 ya habían muerto. La tercera se había convertido en una joven que tomaría los votos de por vida. Hecho que sucedió el 3 de octubre de 1934. Pero así como Fátima modeló la vida de Lucía, Lucía tendría una profunda influencia en el futuro de Fátima y en la iglesia misma.
24 de octubre de 1940. Tui, España. Santo Padre, consciente de mis ciencias y mi posición, nunca antes había pensado en escribirle a su santidad. Pero dado que ahora las personas que me hablan en nombre de nuestro Dios me dicen que esta es la voluntad de Dios. El papa al que Lucía se dirigió es Pío XII. ¿Pero qué hizo que Lucía escribiera al 1940? Lucía había tomado sus votos como hermana Dorotea 6 años atrás y no había estado en Cova da Iria 19 años. Pero ni los años ni la distancia, ni siquiera el aislamiento de la vida religiosa disminuirían la importancia de Lucía en la historia de Fátima, sino todo lo contrario. La primera carta escrita por Lucía al Papa en 1940 es que una de las páginas de un nuevo y complejo capítulo en la historia de Fátima, uno que trata de la consagración del mundo a Nuestra Señora y el secreto. Este capítulo comenzó a escribirse el 13 de julio de 1929 en Tui, en la capilla del convento donde Lucía era entonces novicia. Lucía estaba rezando en la capilla cuando escuchó a la Virgen decirle: Ha llegado el momento en que Dios le pide al Santo Padre que emprenda, junto con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón, prometiendo salvarla. Lucía reveló el contenido de esta visión a su confesor, así como al obispo de Leiria, y se expandió el círculo de los que sabían lo que contenía esta visión. En las memorias que escribió a partir de 1935 por orden del obispo de Leiria, la referencia a Rusia aparece en la descripción de la aparición del 13 de 1917. Después de la visión del infierno, la Virgen dijo: si cumples mis deseos, Rusia se convertirá y tú tendrás paz. 10 de mayo 1942. Estaré allí en espíritu los días 12 y 13. Han pasado 25 años desde las apariciones en Fátima. Tan importante como su reconocimiento es la celebración de este hombre el mismo 13 de mayo de 1942, día que fue ordenado obispo. Este hombre es ahora el Papa Pío XII, quien, en esta coincidencia de fechas, verá la marca de Fátima sobre su vida. El 31 de octubre de 1942, el Papa Pío XII consagra el mundo a la Virgen de Fátima y se dirige al pueblo portugués por la radio. Junto al Papa Pío XII está Carneiro Pacheco, el embajador portugués en el Vaticano. El Papa habló en portugués y habló de la importancia de Fátima en medio de lo que definió como la gran tribulación que atormenta al mundo. Esta gran tribulación, llamada Segunda Guerra Mundial, traería al punto de atención y la especulación otra dimensión de Fátima, el secreto. Pablo VI, peregrino de Fátima, 13 de mayo de 1967. Los misioneros del Verbo Divino saludan al Papa Pablo VI. Consideren cuán graves y cuán grandes son estos tiempos y que pueden ser decisivos para la historia de las generaciones presentes y futuras, y comiencen a acercarse el uno al otro con el objetivo de construir un mundo nuevo. 13 de mayo de 1967, el Papa Pablo VI en Fátima. La gente grita su nombre, Lucía, mientras que los altavoces del santuario de Fátima anuncian la presencia de la hermana María Lucía del Corazón Inmaculado. El Papa la pone a su lado y le dice a los miles que llenan el santuario: aquí está. El Papa en Fátima invoca la paz. El Papa no revelará el tercer secreto de Fátima. El Papa en Portugal. Fátima, hogar de la Virgen de Carmo. 13 de mayo de 1982. El Santo Padre, tomando mi mano derecha en sus manos, me dijo:
Tenemos que hablar rápido, porque no tenemos mucho tiempo. He deseado mucho esta reunión, pero tenía que convertirme en papa para tenerla. Para evaluar cuán trascendental fue este encuentro y la importancia que tendría en la historia de Fátima, debemos retroceder un año. El 13 de mayo de 1981, el 67º aniversario de la primera aparición. El día en que el Papa Juan Pablo II recibió un disparo en la plaza de San Pedro. El Papa llegó al hospital sangrando profusamente. El Papa sobrevivió al tiroteo y pidió que le llevaran los documentos de las apariciones de Fátima de los archivos del Vaticano. Entre esos documentos se encuentra el manuscrito de Lucía sobre la tercera parte del secreto. Porque en 1957, por orden del Papa Pío XII, el sobre, aún sellado que el obispo de Leiria nunca abrió, pese a haber sido autorizado para hacerlo, fue enviado al Vaticano. Desde ese momento, las especulaciones de su contenido solamente aumentaron. El Papa fue el primero en leerlo y decidió no revelar el secreto en 1960 como se esperaba. El Papa Pablo VI siguió sus pasos en 1963. Apocalipsis, catástrofes y guerras se mencionan como parte de dicho documento. Una mano disparó la bala y otra mano la desvió. Le debo mi vida a Nuestra Señora de Fátima, declaró el Papa, y consideró que había llegado la hora de leer el secreto. En lo que un obispo vestido de blanco es atacado con flechas y disparos. Juan Pablo II encontró en la visión el atentado contra su vida. Un año después, el 13 de mayo de 1982, el Papa Juan Pablo II fue a Fátima y, repitiendo el gesto hecho por los papas Pío XII y Pablo VI, llevó a cabo la ceremonia de consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Pero cuando el Papa le preguntó en privado si estaba contenta con la consagración, Lucía respondió negativamente, ya que cumplió parcialmente lo que había dicho la Virgen durante la visión de la noche entre el 13 y el 14 de junio de 1929. Debería pedírsele a los obispos del mundo que se unieran al Papa en este acto de consagración. Dos años después, esta consagración tuvo lugar. De la hambruna y de la guerra, líbranos. De una guerra atómica, de una destrucción incalculable. El 25 de marzo de 1984, en la Plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo II se arrodilló ante la imagen traída a petición suya desde la Capilla de las Apariciones y pronunció, ahora en Roma, el acto de consagración del mundo y sus pueblos a la Virgen. Lucía declaró que lo que la Virgen había pedido ya estaba hecho. Y el 13 de mayo del 2000 parece haberse cerrado un ciclo en Cova da Iria. El Papa Juan Pablo II fue a Fátima a beatificar a Jacinta y Francisco. Una vez más, se encontró con Lucía, quien le entregó un... La pastora que en 1917 ordenó a las multitudes que se arrodillaran era ya una anciana carmelita, sentada al lado del Papa. Y el 13 de mayo del 2000 ocupó un lugar de honor en la ceremonia de beatificación de sus primos. Como en el pasado, Fátima sigue siendo un ciclo constante de preguntas y respuestas, de secretos, verdades y especulaciones. Lucía, Jacinta y Francisco ahora están reunidos en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. En la Capilla de las Apariciones, otros obispos vestidos de blanco
rezan ante la imagen creada por un artesano religioso hace casi un siglo. Y al igual que en el pasado, el flujo constante de peregrinos se perpetúa. Casi se podría leer la historia siguiendo los grupos de peregrinos que caminan por sus senderos hacia Fátima con la misma determinación que los de hace 20, 50, 70 o 100 años atrás. Fátima vio a los peregrinos preguntar sobre el final de la guerra en 1917 y nuevamente algunas décadas después. Traían ofrendas de trigo y solicitaban trabajo, salud y bienestar para sus hijos. En Fátima, millones han cumplido promesas que solo conocen cada uno de ellos. Al igual que hace 100 años, Fátima es un milagro basado en sus respuestas, pero también en sus preguntas. ¿Qué quieres